¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola cosa pequeña, un secreto oculto, o un rencor guardado en las sombras, podría cambiar toda tu vida? Algo así se estaba desarrollando en Sten Mary May, un misterio tan profundamente enterrado, sin embargo había enredado a todos sin que ellos lo supieran, y, para el momento en que la verdad finalmente salió a la luz, la vergüenza ya estaba en el dolor. Descubra las verdades escondidas debajo de las fachadas, mientras que algunas caras nunca se atreven a enfrentar lo que realmente temen. Era una tarde que se disfrazaba de ordinario calma, bañada por el sol y aún así, en el pueblo aparentemente tranquilo de Eldermore, un lugar donde el tiempo deambulaba lentamente, y donde el silencio a menudo ocultaba el peso de historias no contadas. El sol estiró sus dedos dorados en los antiguos tejidos, y los sinuosos carriles adoquinados, lanzando largas sombras que parecían susurrar vidas una vez vividas, y los secretos cuidadosamente cosidos en la tela de cada ladrillo desgastado. La mayoría de los aldeanos se retiraron al interior, tomando té junto a los relojes y las cortinas bordadas, cuando el aire fue dividido por el inesperado ruido de la campana de la iglesia. Una vez más, sonó demasiado agudo, demasiado deliberado, como una advertencia cubierta en ritual. No era domingo, no se había planeado una boda, y el último funeral había pasado hace 2 semanas. La campanilla antinatural agitó algo sutil, pero inmediato, en el ritmo del pueblo, una onda debajo de la superficie tranquila. En la sacristía de la iglesia de San Elora, Eleanor Birch, una mujer rígidamente compuesta, con un ojo para el orden, y un corazón que anhelaba secretamente la interrupción de la monotonía, había estado meticulosamente reorganizando el altar y los himnales, cuando sintió un tirón en la cuerda de la campana, no de su propia mano, sino algo no estudiado, como si el edificio en sí hubiera exhalado un recuerdo. Sorprendida, dio un paso atrás, su codo tocando contra el borde de un estante alto, desde el cual un viejo libro con polvo cayó. El camino del peregrino, su encuadernación deshilachada, las páginas doradas por décadas, golpearon el piso de madera con un peso casi intencional. Mientras Eleanor se agachaba para recogerlo, una sola hoja de pergamino doblado, quebradiza y amarillenta en los bordes, se deslizó libremente, y se desplazó como una hoja atrapada en su descenso final. Lo abrió con precaución, aliento retenido, y leyó la tinta descolorida que no tenía saludo, sin cita, solo una oración temblando por el anhelo. Mi querido, no puedo quedarme lejos más. Debajo de él una sola inicial, sin apellido, sin firma, solo esa carta, colgando como un susurro de algo sin resolver. Antes de que Eleanor pudiera procesar la tormenta tranquila que acababa de descubrir, la puerta de la sacristía se abrió, revelando la figura medida de la señora Ivy Wren, una mujer cuyo pequeño marco desmentía la nitidez de su mente, y cuyos pasos suaves siempre parecían llegar exactamente cuando se esperaban menos. Con una mirada a la cara pálida de Eleanor y la carta en su mano, Ivy se acercó, y sin decir una palabra, tomó el pergamino suavemente, leyéndolo como si fuera la página final de una novela que había comenzado hace mucho tiempo. Su ceño fruncido, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Había algo debajo del romance de esas palabras, algo tácito, inacabado, y peligroso. Esto no es simplemente afecto, dijo en voz baja, esto fue escrito bajo presión, o con miedo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los pesados y apresurados pasos del reverendo Alistair Gray, quien entró en la habitación con tensión que irradiaba por su rostro, forrado de dolor. El paso de su esposa el año anterior había dejado una grieta visible en su compostura. Una vez firme, Eleanor, nerviosa pero extrañamente vigorizada, le entregó la carta, la leyó en segundos, y el color se agotó de su rostro como tinta bajo la lluvia. No se debe hablar de esto, dijo, cada palabra recortada,
y metió la carta en el bolsillo interior de su abrigo con las manos temblorosas. Ivy, que había visto exactamente la misma reacción en diferentes rostros durante las herencias perdidas, diarios desenterrados y secretos escandalosos descubiertos en baúles del ático, no dijo nada, pero sus ojos no se movieron del abrigo. Mientras salían de la sacristía, Eleanor todavía tarareaba con justa curiosidad, y el reverendo, visiblemente hueco, se detuvo junto a la estantería, el espacio donde el libro había estado, en capas de polvo, salvo por dos contornos limpios y distintos. Algo más había estado allí, y fue retirado recientemente. No dijo nada, pero una certeza fría se asentó en sus huesos. El débil aroma de lavanda colgaba en el aire, sutil pero persistente, como una firma, y afuera, el viento había recogido susurros y persianas, como si estuvieran ansiosos por transportar secretos de ventana en ventana. Por la mañana, la historia de la carta oculta ya había viajado, de los temblorosos labios de Eleanor, a 5 hogares diferentes. Cada versión ganaba una nueva capa. Algunos decían que era una historia de amor, otros susurraban sobre traición, un niño perdido, o una aventura entre los muertos y los vivos. En Eldermore, donde las rosas florecían abundantemente, pero los secretos crecían aún más densos, tal revelación no se desvanecía, se arraigaba en la aldea como la hiedra en piedra desmoronada, extendiéndose en silencio constantemente, hasta llegar a todos los hogares, y aunque muchos lo trataron como nada más que chismes, Ivy sabía mejor. Esta carta no era el final de un secreto, era solo el comienzo de algo enterrado, ahora perturbado, algo que había esperado, paciente e invisible, para exactamente este tipo de desentrañamiento tranquilo, desde susurros inactivos alrededor de los guisantes de primavera, hasta murmullos silenciosos de secretos largamente enterrados. El aire alrededor de Windmere Hollow se había espesado con una tensión peculiar que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos sentían. En la esquina, cerca de la oficina de correos, la señora Penwick se inclinó un poco demasiado cerca del aprendiz del panadero, confiriéndose en un tono conspirador que siempre había creído que el rector Graham había sido perseguido por más que solo sus sermones, entendiendo, con las cejas levantadas y los labios fruncidos, que la sombra de una mujer había estado demasiado cerca para su comodidad. Las reacciones variaron, como era de esperar, algunas cubiertas de escandalosa alegría, otras con labios fruncidos en una desaprobación moral adecuada, pero en cada intercambio, una sola inicial resbalaba de las lenguas como un hechizo prohibido, sin apellido, sin detalles. Solo esa carta solitaria, suspendida en el aire, como el perfume de un amante desaparecido. En otros lugares, el salón de la señora Thistlecroft tuvo más visitantes esa mañana que en meses, cada invitado armado con una excusa inocente, y un hambre silenciosa por obtener cualquier miga de información sobre la señorita Elowen Vale, que había regresado a su cabaña cubierta de hiedra con un cuaderno y una mirada que se notaba que había permanecido demasiado tiempo lejos. Las invitaciones al té inundaron su puerta, envueltas en falsa cortesía, pero pulsando con motivos ocultos. Todos esperaban que revelara lo que sabía, o mejor aún, que confirmara lo que solo se atrevían a imaginar. Pero Elowen, siempre la tranquila observadora, los rechazó a todos con la misma sonrisa suave, sabiendo bien que las verdaderas revelaciones nunca venían de lo que se decía en voz alta, sino de los espacios intermedios, los silencios demasiado agudos para ser casuales, los nombres evitados con demasiado cuidado, las miradas que se detenían medio segundo más de lo debido. Incluso la señorita Fairley, que nunca perdía la oportunidad de denunciar la impropiedad, había crecido inusualmente muda, y la señora Beale, cuyo conocimiento de los asuntos de la aldea era a menudo tan preciso como prematuro, se había vuelto extrañamente evasiva. Sin embargo,
Lo más revelador fue la hija del fotógrafo, Lily Corwin, quien, con ojos muy abiertos y una inocencia demasiado prístina para ser accidental, le preguntó a la señorita Vale si escuchado el nombre Evelyn R. antes. Eowyn no hizo ningún comentario, pero la pregunta se quedó con ella mientras pasaba por las lápidas desgastadas esa tarde, sus inscripciones borrosas con musgo y tiempo, sus manos, enguantadas, cuidadosamente dobladas, y sus pensamientos, volviendo siempre hacia adentro, para cuando el círculo benevolente de las damas se reunió ese jueves por la tarde, debajo de las vigas despintadas de la sala de la capilla, la tormenta de especulaciones solo se había vuelto más febril, envuelta entre recetas de mermelada y debates de himnos. Margaret Ascombe, una recién llegada cuya gracia y silencio siempre habían sido su escudo, se sentó en calma junto a la ventana cubierta de encaje. Su postura era serena, su atuendo tan elegante como siempre, pero su mano tembló ligeramente al alcanzar el té, cuando la señora Latchmere, con descuido deliberado, mencionó la carta del cajón debajo del altar. La copa de porcelana emitió el más leve tintineo contra su platillo, casi inaudible, pero la señorita Vale lo captó. Más revelador aún fue la repentina fijación de Margaret en el crucifijo de latón sobre el piano. Sus ojos se velaron por un solo momento revelador. No se hizo ningún comentario, pero la mente de Eowyn lo marcó en silencio, como solía hacer, observando no los arrebatos sino su ausencia. Después de la reunión, Margaret partió temprano, murmurando algo vago sobre un dolor de cabeza, el aroma de la lavanda flotando detrás de ella como el final de una oración que nadie se atrevía a terminar. A la mañana siguiente, Eowyn caminó por el sendero detrás de la rectoría con un frasco de conservas en la mano, aparentemente, un gesto amable de su ama de llaves, pero en verdad, una excusa tranquila. Su paso se ralentizó al ver el movimiento junto a los viejos arriates de rosas, donde las vides se retorcían como secretos enredados en los enrejados de hierro. Allí, medio encubierta por flores y sombras, estaba Lavinia Dunn, sus manos enguantadas enterradas en la tierra, no con el cuidado de una jardinera, sino con la urgencia de alguien que intenta enterrar más que raíces. Una delgada columna de humo se elevaba a su lado desde un cubo de hojalata oxidado, vacilante reacia, como si no estuviera segura de si debía elevarse o retirarse. Algo dentro chisporroteaba suavemente, emitiendo un aroma, no del todo floral, no del todo papel, pero inconfundiblemente final. Eowyn observó en silencio desde el seto, el corazón sereno, los ojos afilados. Sabía, sin necesidad de confirmación, que la carta hallada en las páginas huecas de aquel antiguo libro no había solo perturbado recuerdos olvidados, había soltado algo más profundo, algo que ahora se abría paso en el mundo de la vigilia, y lo que se había enterrado bajo esas rosas no estaba listo para quedarse dormido. La mirada de la señorita Marple se demoró mientras observaba a Lavinia Dunn, que se movía con una deliberación casi antinatural entre las rosas del jardín. Sus manos enguantadas eran cuidadosas, casi reverentes, pero había una tensión inconfundible en cada uno de sus movimientos. No era la energía frenética de quien intenta cumplir una tarea, no, era la precisión meticulosa y controlada de alguien cuyas acciones están cargadas de importancia. La señorita Marple, siempre observadora, podía sentir esa corriente de inquietud, la forma en que los ojos de Lavinia parpadeaban hacia el pálido, solemnemente ubicado en la esquina del jardín, como si intentara ocultar algo debajo de él. Sus movimientos eran lentos precisos, como si quisiera borrar todo rastro de lo que había sido colocado allí. Esa calma deliberada no hablaba de rutina, sino de algo mucho más calculado, un esfuerzo silencioso pero decidido por destruir algo, sin dejar rastro. La señorita Marple asintió cortésmente al pasar,
como era su costumbre, y Lavinia devolvió el gesto con una sonrisa apretada y controlada, pero incluso al alejarse, la señorita Marple no pudo sacudirse la imagen del pálido, y su contenido. Había notado algo en la forma en que Lavinia manejaba el objeto, el débil rizo de lo que había sido una página de papel, apenas visible mientras se desmoronaba en cenizas. La débil impronta de un escudo eclesiástico podía discernirse entre las llamas antes de ser consumido por completo. Un detalle fácil de pasar por alto, pero no para la señorita Marple. Sus instintos le decían que aquello era importante, que significaba algo más allá de una simple limpieza. Y luego estaba el aroma en el aire, no solo el olor acre del papel ardiendo, era lavanda, una fragancia con un significado muy particular para la señorita Marple. No era el perfume de la limpieza de primavera, ni de las tareas cotidianas. No, era el aroma persistente de cosas escondidas durante mucho tiempo, cosas enterradas profundamente, que ahora se arrastraban a regañadientes hacia la luz. Mientras la señorita Marple continuaba su caminata, la imagen del pálido y sus secretos se quedó con ella, rozando apenas el límite de lo recordado. Sabía que el fuego rara vez se usaba para limpiar, se usaba para revelar, y esto no era el caso de un simple resbalón de papel donativo, destruido por error. No, algo mucho más profundo estaba en juego, y la señorita Marple había aprendido, con los años, a confiar en los susurros tranquilos de su propia intuición. Esa noche, mientras se sentaba en silencio en su sala, desempolvando los estantes, su mano rozó algo familiar. Era un antiguo libro de contabilidad azul, sus páginas amarillentas por la edad. El libro de organizaciones benéficas parroquiales, una reliquia de su tiempo en el comité. Lo había conservado más por hábito que por necesidad, pero al sacarlo del estante, algo en él agitó un recuerdo lejano. Sus dedos, casi involuntariamente, comenzaron a hojear sus páginas, repasando nombres de benefactores de antaño, la honorable señora Leach, los Patterson de Willowbrook, el viejo señor Dering, pero entonces, mientras sus ojos descendían por las líneas, una sola entrada capturó su atención, una que no había pensado en años. La entrada, con tinta desvaída, era del bazar de primavera de 1920, y registraba una donación anónima de 10 libras Bering, con solo las iniciales MM, anotadas al margen. En su momento, la donación había causado sorpresa, ya que no venía acompañada de nota, ni explicación ni pista alguna sobre quién había hecho aquel regalo. El vicario había insistido en incluirla, a pesar de su naturaleza misteriosa, y comentó con una sonrisa, un corazón amable, aunque su manera de dar es algo velada. La señorita Marple nunca lo pensó demasiado en aquel entonces. Después de todo, el vicario tenía tendencia a ver lo mejor de las personas, a menudo pasando por alto la tranquila inquietud de sus acciones, pero ahora, mientras miraba la tinta descolorida, una peculiar sensación de reconocimiento se asentaba en su mente, las iniciales, y el vago halo de secreto, que aún parecía envolver aquella donación, se sintió extrañamente familiar, casi como si hubiera sido un hilo que la señorita Marple se hubiera tirado hace mucho tiempo, pero que había dejado pasar por entre sus dedos. Pausa reflexiva, luego en una prisa repentina, todo se unió, la carta del progreso del peregrino, la que había parecido tan fuera de lugar, tan separada del presente, ahora se sentía como parte de un rompecabezas más grande. Intriga la mujer detrás de la donación. Quienquiera que haya sido, no era solo alguien con un corazón generoso, ella era alguien que había dejado una marca en St. Mary Me, un rastro que había sido enterrado, pero que ahora comenzaba a resurgir. El dinero, como bien sabía la señorita Marple, rara vez se movía sin consecuencias. Las donaciones,
a menudo eran un medio para un fin, y esos fines, ella lo había aprendido a lo largo de los años, no siempre eran tan inocentes como parecían. Sospecha, podría ser el mismo M, la misma figura misteriosa que había dejado un rastro en las sombras de la aldea, nunca vista del todo, pero siempre presente. La mente aguda de la señorita Marple trabajó a través de las posibilidades, pero una cosa era segura. Había más en esto de lo que parecía a simple vista. Suspenso la noche siguiente, cuando la congregación se elevó para el himno final durante Evensong, la atención de la señorita Marple se dirigió una vez más a Margaret Hargreaves, quien estaba sentada 2 filas detrás de ella. Margaret, su rostro pálido y apretado por la tensión, no se levantó con los demás, en cambio, se quedó sentada, con sus manos enguantadas aferradas a los bordes del libro de himnos, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Preocupación creciente. La señorita Marple notó cómo se tensaban sus hombros, cómo su aliento llegaba en jadeos poco profundos y desiguales. Estaba claro que Margaret estaba luchando con algo, aunque aún no podía decir qué era. Y entonces, justo cuando comenzó el himno, el rostro de Margaret se contorsionó en una expresión de dolor, sus labios se separaron ligeramente, mientras murmuraba algo apenas audible. La señorita Marple alcanzó a escuchar las palabras, aunque eran frágiles, agrietadas por la emoción. Nunca se suponía que regresara. Sorpresa silenciosa en ese momento, la verdad se posó sobre la señorita Marple como un viento frío. Impacto emocional. El pasado enterrado durante mucho tiempo, había regresado con una venganza, arrastrando consigo el peso de las cosas olvidadas, de las cosas que era mejor dejar sin ser molestadas. Margaret, la mujer que siempre había sido tan adecuada, tan controlada, no había podido escapar de la sombra de su pasado, y luego, cuando las notas finales del himno se desvanecieron en el silencio, el cuerpo de Margaret se desplomó de lado en su asiento, sin vida. Silencio profundo. La tranquila paz que siguió contrastó de manera estremecedora con la tormenta que había estallado dentro de ella. Las campanas de Stem Mary Me resonaron a la mañana siguiente con un tono sombrío y casi siniestro. Margaret Hargreaves, cuyo colapso durante Evensong había causado una oleada de preocupación, fue hallada muerta en su casa, y con su muerte, llegó el derrumbe de un secreto que había sido enterrado durante demasiado tiempo. Misterio revelado. La aldea, una vez tan serena en sus tradiciones, ahora se había convertido en un lugar donde los pecados del pasado ya no estaban ocultos bajo la superficie. Los susurros silenciosos sobre donaciones olvidadas, y las iniciales veladas, habían dado paso a una tormenta de verdad, y la señorita Marple, siempre atenta, sabía que esto era solo el comienzo. La muerte de Margaret Hargreaves estuvo marcada por una quietud inquietante, una calma que se filtró en la misma tela de la habitación. La criada, que había llegado con el té de la mañana como de costumbre, fue la primera en darse cuenta. Su jadeo agudo cortó el silencio cuando se acercó a la cama. Tensión. El médico, llamado de inmediato por la sirvienta sobresaltada, llegó con su habitual calma distante. Declaró que la causa de la muerte había sido insuficiencia cardíaca. Sus palabras, como un guión ya muy usado, se deslizaron con demasiada facilidad de sus labios, pero la señorita Marple, siempre en sintonía con los matices que otros ignoraban, no estaba tan fácilmente convencida. Duda. Su mirada cayó primero en la bandeja intacta al lado de la cama, todavía allí la delicada taza de porcelana, el líquido ahora frío, su superficie inmóvil, la galleta, cuidadosamente envuelta en una servilleta doblada, reposaba tan impecable como si esperara que alguien volviera. Pero Margaret llevaba muerta horas. También estaba esa fragancia tenue y peculiar que persistía en el aire, algo floral, pero desconocido,
Definitivamente no era un aroma que Margaret hubiera elegido. La señorita Marple recordaba vívidamente el desdén de Margaret por los tés florales, una opinión que había compartido durante una reunión del gremio, hacía ya varios años, sospecha reforzada, y sin embargo ahora, un toque de bergamota, o tal vez flor de savia, se aferraba obstinadamente al aire, su fuente escondida en aquella copa intacta. Trowbridge, el médico del pueblo, se tomó su tiempo mientras estudiaba la escena con una intensidad inusual, lanzando varias miradas furtivas a la bandeja, antes de garabatear sus notas. Su ceja fruncida traicionaba sus pensamientos, antes de retirarse. La señorita Marple, con su agudo sentido de observación, no intervino. Aún no. Ella se demoró en el camino fuera de la casa, sus ojos siguieron los movimientos tranquilos de un petirrojo encaramado en el seto. Reflexión. Su interés en los eventos que se desarrollaban, parecía mucho mayor que el de cualquier ave típica. En sus años resolviendo misterios, había aprendido que la muerte llegaba en muchas formas, algunas con gran estruendo, otras como esta, se deslizaban en silencio, cerrando la puerta suavemente detrás de ellas. Misterio latente, lo que la inquietaba no era la ausencia de lucha, sino la presencia de contención. La muerte de Margaret había sido demasiado tranquila, demasiado controlada, demasiado adecuada para una mujer de su fortaleza. Al mediodía, la noticia de la muerte de Margaret llegó a Londres, y con ella, su hijo Tom Hargreaves. Sin embargo, su llegada no estuvo marcada por los signos habituales de dolor. En cambio, había algo más frío en su presencia, un sentido de obligación, más que de amor, distancia emocional. Era un hombre alto, su buena apariencia juvenil había dado paso a los bordes más agudos de la edad. Su llegada a la estación del pueblo atrajo las miradas curiosas de más de un aldeano. Su traje sobrio sugería duelo, pero su expresión contaba otra historia, una distancia que sugería años de tensión no resuelta. La mente de la señorita Marple volvió a tiempos pasados, a sus recuerdos de Tom como un niño inquieto e inteligente, cuyo temperamento había llevado a una amarga disputa con su madre por una herencia familiar. Margaret, en raros momentos de vulnerabilidad, lo había mencionado una vez. Él solo quiere lo que siente que se le debe, comentó entonces, con palabras pesadas de arrepentimiento, melancolía, y ahora, cuando Tom entró en la casa, con sus ojos oscuros cargados con el peso de los años y decisiones pasadas, la curiosidad de la señorita Marple se encendió aún más. La escena tenía una extraña sensación de déjà vu, la muerte de una madre, el regreso de un hijo, y una bandeja de té que parecía contar su propia historia. Tensión contenida esa misma tarde, justo cuando el pueblo caía en su habitual tranquilidad, la señorita Marple recibió una visita inesperada. Un golpe silencioso en su puerta trasera reveló a Rose Compton. Su vestido modesto y su porte decidido contrastaban marcadamente con el sobre que sostenía apretado contra su pecho. Pensé que podrías querer ver esto, dijo entregando el paquete sin decir más. Intriga reveladora en el interior. Había una fotografía antigua, sus bordes rizados por el tiempo, su superficie moteada de polvo. La imagen mostraba a una Margaret más joven, con una sonrisa más suave, posando junto al difunto vicario, bajo el arco enrejado del jardín de la iglesia. Las dos figuras parecían demasiado cercanas para la formalidad, el calor de la familiaridad evidente en sus expresiones. Detrás de ellos, el sol se mantenía en movimiento, su sombra larga y precisa. La señorita Marple lo estudió con cuidado, señalando los detalles, la luz suave, el ángulo de la sombra del sol, la fecha más tenue en la parte posterior de la foto, julio de 1919, sin embargo algo estaba mal, la iluminación, la época del año, no coincidió, la sombra del sundial, era demasiado larga para una tarde de verano,
sugería a principios de primavera o otoño, temporadas que no se habían contabilizado en la inscripción a lápiz de la fotografía. Esta discrepancia, aunque no condenatoria, fue ciertamente curiosa. La gente recordaba caras, pero la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que eran las sombras, las pequeñas inconsistencias, las que a menudo contaban las historias más verdaderas. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó la señorita Marple, su voz tranquila pero presionando. Rose dudó, sus labios apenas se separaron antes de responder. En la parte trasera del estudio del vicario, cuando estaba limpiando algunos papeles viejos. Fue una respuesta simple, pero la señorita Marple sabía su peso. El vicario, hace mucho tiempo, a menudo había mantenido cosas extrañas, y esta fotografía, con sus pistas ocultas, le hablaba de una manera que hizo que su piel se pinchara. Sintió que se había tirado un hilo, y algo profundo dentro de la tela del pasado del pueblo comenzaba a desmoronarse. ¿Qué había pasado en el jardín de la iglesia en 1919? ¿Qué había estado escondiendo Margaret, y quizás el vicario, todos estos años? La señorita Marple estaba parada en el umbral de algo mucho más grande de lo que había anticipado. Los secretos enterrados ahora se abrían paso hacia la superficie, y podía sentir la tormenta en el horizonte. Miss Marple se sentó junto a la ventana, sus agudos ojos rastreando los movimientos del jardín, donde la luz del sol se filtraba a través del denso dosel de hojas, creando patrones de cambio en el suelo. La fotografía antes de ella descansaba en un tranquilo desafío al tiempo. Su papel descolorido se curvaba ligeramente en los bordes, como si intentara oscurecer sus secretos. Era una foto de una Margaret Hargreaves más joven, de pie junto al vicario fallecido, debajo del arco en el jardín de la iglesia. La pose, aparentemente natural, tenía una calidad extraña, demasiado perfecta, demasiado cuidadosamente enmarcada para algo que debería haber sido sincero. Detrás de ellos se encontraba el antiguo sol, sin moverse por el paso del tiempo. Su sombra se extendía hacia el este, como si marcara el paso de los años con su quietud. La nota en la parte posterior de la fotografía afirmaba que se tomó en julio de 1919 vale, pero el ojo practicado de la señorita Marple atrapó la inconsistencia. Margaret, vestida con un vestido ligero de verano, parecía demasiado delicada para un día de julio, especialmente uno que hubiera requerido telas más pesadas y sustanciales, y sin embargo, la sombra lanzada por el sundial claramente pertenecía al otoño, más larga, más alcanzante, un marcador inconfundible de las temporadas cambiantes. Pequeñas discrepancias, tal vez, pero para la señorita Marple, eran piezas de un rompecabezas más grande, fragmentos de una historia que no era exactamente lo que parecía. El tiempo, después de todo, tenía una forma de distorsionar la verdad, y las fotografías, sin embargo enmarcadas con amor, podían esconder más de lo que revelaron. Las sombras, sin embargo, no tenían piedad. Contaban una historia que no podía ser alterada. Pasaron los días, y cuando el aire se volvió más fresco con el otoño que se acercaba, la señorita Marple se encontró una vez más en la tranquila paz del cementerio, atendiendo a un arreglo modesto de flores. El silencio pacífico de la mañana fue roto por la aparición del doctor Trowbridge, su comportamiento tranquilo habitual reemplazado por algo más pesado, algo que parecía casi un arrepentimiento. Sus pasos fueron lentos, como si cada uno tuviera el peso de algo tácito. Cuando llegó a ella, no mencionó el reciente fallecimiento de Margaret, que ya había declarado natural, sino que habló de algo mucho mayor, algo que había permanecido en la oscuridad durante muchos años. Hace muchos años, comenzó, su voz medida reflexiva. El vicario me pidió que retuviera una pequeña sección del libro mayor de donaciones. Parecía algo tan pequeño en ese momento,
solo un nombre. No lo cuestioné. Dijo que los muertos merecían dignidad. La señorita Marple, su rostro tranquilo pero su mente agitada, asintió. Ella entendió mejor que la mayoría el peso del silencio. En su vida, había sido testigo del daño causado por mentiras, pero también por omisiones, pequeñas verdades aparentemente insignificantes que no se dijeron. Tenían el poder de festonearse y torcerse, cada vez más oscuros con cada año que pasa. La confesión del doctor permaneció en el aire, pesada con la comprensión de que tal vez el silencio que había elegido honrar, se había convertido en una carga, una cadena que podría haber mantenido la verdad oculta durante demasiado tiempo. La señorita Marple sintió las agitaciones de un misterio más profundo en sus palabras, algo que había permanecido cuidadosamente oculto durante décadas y sin embargo, ahora estaba avanzando hacia la superficie. La fotografía, la carta, las conversaciones silenciosas, piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar de una manera que no había anticipado. Más tarde esa noche, sentada a la tenue luz de su sala de estar, la señorita Marple volvió la carta en su mente. Aunque la carta había sido eliminada de su poder, su recuerdo estaba grabado en sus pensamientos con perfecta claridad. El tono de la carta, rica en afecto, la pareció demasiado pulida, demasiado cuidadosamente redactada. La frase, "no puedo alejarme más", había sonado casi teatral, como si el escritor hubiera tomado prestado sentimiento de una novela, no de la vida misma. En su experiencia, la mayoría de las personas escriben mal cuando están realmente enamorados. La emoción sincera rara vez se traduce en palabras elegantes. Pero esta carta, con su cuidadosa moderación, se sintió de alguna manera, como si fuera una actuación en lugar de una confesión. No fueron solo las palabras las que la molestaron, era la emoción detrás de ellas, o más bien la falta de ella. No había crudeza, ni honestidad, solo una fachada cuidadosamente seleccionada. Mientras se sentaba allí, reflexionando sobre la carta y la fotografía, pensó en la reacción de Margaret cuando la carta había aparecido. No había sido la reacción de una mujer expuesta, sino de una carga, como si la carta, sus palabras y su propia existencia fueran un fuerte secreto que había llevado durante demasiado tiempo. El susurro que Margaret había dado, nunca se suponía que regresara, no se había sentido una confesión, se había sentido una advertencia. Y esa advertencia, la señorita Marple se dio cuenta, estaba vinculada a algo más profundo que solo una carta fuera de lugar. Se trataba de secreto, los secretos no se mantenían fuera del miedo, sino por amor. Margaret nunca había hablado sobre la carta, ni había admitido haberla recibido. Quizás, la señorita Marple pensó, Margaret nunca lo había escrito en absoluto. Quizás ella simplemente lo había ocultado, un secreto confiado a su cuidado. En la larga vida de la señorita Marple, se había encontrado con muchas mujeres que llevaban el peso de los secretos de los demás, no por obligación, sino por un amor tranquilo y desinteresado. Llevaban las cargas de aquellos que no podían soportarlos, manteniéndolos a salvo de los ojos indiscretos del mundo, incluso a costa de su propia paz mental. ¿Qué pasaría si Margaret hubiera sido una de esas mujeres? ¿Qué pasaría si la pasión en esa carta nunca hubiera sido suya, sino la de otra persona, alguien que había amado lo suficiente como para proteger, alguien cuyos secretos había mantenido escondido, incluso de su propia familia? La mente de la señorita Marple entregó las posibilidades, cada una más intrigante y más complicada que la anterior. Hubo huecos en la historia, piezas que aún no habían caído en su lugar, pero las sombras comenzaban a tomar forma, y la señorita Marple sabía, en su forma tranquila y observadora, que las respuestas que buscaba estaban allí, esperando en los pliegues de las letras olvidadas, en los rincones de una fotografía, en las sombras cambiantes del pasado.
La señorita Marple se sentó en su escritorio, sus dedos tepillaban ligeramente la carta frente a ella. Había llegado en silencio, como lo hicieron todas las revelaciones significativas, escondidas sin fin debajo de las capas de banalidades, pero llevando el peso de miles de verdades tácitas. La carta no era de anhelo o deseo, sino algo más siniestro, una deflexión, cuidadosamente construida para engañar. Las intenciones del remitente fueron claras en su esfuerzo por enmascarar una traición más profunda detrás del velo de una carta de amor. El aroma del romance que podría haberse aferrado a sus bordes no era más que una ilusión hueca, porque lo que realmente ocultó era mucho más oscuro. La mente de la señorita Marple se dirigió a los registros de la parroquia que había examinado recientemente, las donaciones tranquilas y casi desapercibidas que habían pasado por las grietas del escrutinio oficial. Esas líneas inocuas en el libro mayor, cuando se analizan a la luz tranquila del presente, comenzaron a formar una imagen más clara. No era amor lo que la carta buscaba esconder, era robo, una impropiedad financiera, bien enmascarada bajo el pretexto de una sincera devoción, una traición a la confianza en lugar de afecto. No fue Margaret Hargreaves quien fue la figura central en los susurros que había comenzado a surgir, sino Lavinia Dunns. Una vez se pensó que no era más que un accesorio leal de la vicaría, eficiente y completamente confiable. Lavinia se había convertido en objeto de murmullos, cada acción cuestionada en retrospectiva. Los feligreses recordaron con sospecha tranquila que Lavinia siempre había permanecido después de los servicios, quedándose tarde en la noche cuando todos los demás se habían ido. La excusa siempre fue la misma: cuentas, ropa de cama, inventario, pero la señorita Marple, habiendo conocido a Lavinia lo suficientemente bien como para ver a través de la fachada, sabía mejor. Las noches no eran por desorden, sino de un propósito más siniestro, algo escondido debajo de la superficie de su exterior de otro modo compuesto. Había algo más sobre Lavinia, algo que siempre había permanecido fuera de alcance, un poder tranquilo que exudaba, no por afecto, sino de control. Y cuanto más la señorita Marple lo pensó, más comenzó a sospechar que la conexión de Lavinia con el vicario fallecido no había sido uno de los meros deberes, sino de apalancamiento, de conocimiento cuidadosamente cultivado, y del poder no ganado a través del amor, sino a través de los secretos que mantenía el conocimiento. Fue la señora Bantry, al pasar la conversación sobre las elecciones de himnos, quien mencionó por primera vez ver a Lavinia sentada junto al vicario en el jardín. Sus cabezas se inclinaban en una conversación susurrada. Pensé que era extraño en ese momento, había comentado la señora Bantry, pero uno no interfiere. La señorita Marple había dicho poco en respuesta, pero internamente, notó la importancia de esa reunión. No fue el amor lo que los conectó. No había un aire romántico sobre Lavinia, ella estaba demasiado controlada, demasiado cautelosa para eso. La cercanía, la señorita Marple razonó, no había nacido de ninguna necesidad emocional, sino de algo mucho más calculado. Lavinia había sido una mujer que entendía el valor de los secretos, y había aprendido temprano que el conocimiento era la moneda más peligrosa. Fue el señor Denby, el cuidador de la iglesia, quien sin darse cuenta confirmó las sospechas de la señorita Marple. El estudio del vicario había necesitado algunas reparaciones, y mientras movía uno de los retratos que colgaban sobre la estantería, el señor Denby había descubierto un sobre sin marcar detrás del marco envejecido, sin sellar y siniestramente fuera de lugar. Fue entregado no por el propio Denby, sino a través del reverendo Ellicott, cuya cara traicionó un sentido reacio de inquietud. Creo que deberías ver esto, había dicho en voz baja, entregando la carta con una expresión de renuncia tranquila.
La carta adentro no se parecía en nada a la anterior. Atrás quedó la cadencia poética, reemplazada por un guión crudo e irregular. Las palabras fueron agudas, acusadas, llenas de veneno y amargura, detallando mentiras y promesas rotas. Hablaba de alguien, sin nombre, reemplazado por una viuda de Serin, alguien que una vez había ocupado un lugar en la vida del vicario, pero que ahora había sido suplantado por otro. Pero fue la firma que llamó la atención de la señorita Marple. No es una simple M, sino MH. La letra fue tensa, urgente y llena de la desesperación de alguien que había esperado demasiado. Miss Marple lo lee 2 veces, cada palabra corta más profundamente que la anterior. Esta no era una carta de amor, era una carta de advertencia, de traición que nunca se realizó por completo. El escritor tenía la intención de entregarlo, pero algo los había detenido, tal vez arrepentimiento, tal vez el miedo. Sin embargo, la verdad seguía siendo clara: la persona que había escrito esta carta no era Margaret Hargreaves, como se podría sospechar de las iniciales, sino alguien más. Mildred Harris. Su nombre había sido borrado en silencio de la memoria parroquial, despedido bajo el pretexto de la enfermedad, el exceso de trabajo o la inadecuación. Pero la señorita Marple, con su gran comprensión del funcionamiento oculto de la parroquia, sabía que la verdadera razón de la partida de Mildred era mucho más condenatoria. Ella había sido la que había descubierto las discrepancias en las cuentas de la iglesia, la que había hecho las preguntas que nadie más se atrevió a hacer. La pregunta que ahora consumía a la señorita Marple no era a quién había amado, sino que había perdido, quién había sido silenciado por el peso de su propia culpa. Se dio cuenta de la verdad, no en las promesas rotas del pasado, sino en los secretos cuidadosamente ocultos del presente. La red estaba endureciendo, y con ella llegó la certeza de que la verdadera historia, la que había sido enterrada durante tanto tiempo, finalmente comenzó a salir a la luz. La segunda carta, a diferencia de la primera, no había sido escrita con una mano firme o una mente clara, era aguda, quemada de emoción. Sus palabras apuñalaban en lugar de fluir, un documento nacido no de tristeza, sino de algo más oscuro: resentimiento. Le faltaba la elegancia pulida de la primera, que había sido tan cuidadosamente compuesta, como si cada oración hubiera sido probada en busca de equilibrio y encanto, como si su escritor hubiera detenido después de cada línea para asegurarse de que la máscara permaneciera en su lugar. Esa primera carta fue toda la superficie medida, educada y tan perfectamente equilibrada, que apestaba a rendimiento. La señorita Marple lo había visto antes, el tipo de afecto que no nació de la pasión, sino de la planificación, como una cortina de salón sobre una vista antiestética, minuciosa, refinada pero hueca. Había sentido en retrospectiva, menos como una carta de amor y más como un guión, uno escrito por alguien decidido a controlar no su corazón, sino la historia que ella contó al respecto. La segunda carta destrozó esa ilusión. Era desordenado, emocionalmente violento y en su crudeza más honesto que cualquier cosa que el primero se había atrevido a admitir. No había gentileza en su fraseo, ni poesía, solo ira, no dolor romántico, sino humillación. La humillación de alguien reemplazó, no soltando suavemente, no era el dolor de no ser amado, sino la indignación de ser descartado, y en esta distinción, la señorita Marple sabía la verdad no de quién había estado más enamorado, sino de quién había sido más herido, no quién había sufrido, sino quien había sido hecho para sentirse pequeño. Estas, ella había llegado a entender, eran las emociones que hacían peligrosas a las personas. No es la angustia, sino el orgullo magullado, no las lágrimas, pero la hirviendo necesidad de verse nuevamente, aunque solo sea a través de la venganza. Y sin embargo no fueron las letras las que la perturbaron, fueron las ondas sutiles que quedaban a su paso,
el patrón justo debajo de la superficie que había comenzado a revelarse. Levenia Dunn, fiel tranquila, siempre presente pero nunca vista, alguna vez ha sido parte del tejido de la aldea de esa manera poco notable que permite que una persona desaparezca a la vista. Y ahora de repente, ella se había ido. 2 mañanas después de que la señorita Marple había visto por última vez su recorte de rosas en el jardín de la vicaría, la voz llegó suavemente al principio, luego más fuerte, con temblor y confusión, que Levenia había sido encontrada muerta en su cama. Ella no había venido a desayunar. La criada, pensando tarde, había llamado una vez, luego 2 veces, y cuando no recibió respuesta, solo había entrado, solo para dejar escapar un grito que resonó en el pasillo. Levenia se quedó quieta, el aire demasiado tranquilo a su alrededor, una botella marrón medio vacía en la mesita de noche, sin marca y siniestra en su ambigüedad. Su reloj, una vieja pieza de plata que había usado durante décadas sin falta, estaba destrozado, el vidrio agrietado, sus manos congeladas a 10 minutos para las 2. No había carta, sin señales de lucha, nada que sugiriera miedo, desesperación o despedida, y sin embargo, la señorita Marple, que había visto demasiado de la muerte para ser engañada por la ausencia de caos, sintió una quietud que no era pacífica, sino escenificada. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era la forma de la muerte de Levenia, sino las sombras emitidas por su vida. Una revisión tranquila de sus finanzas, bajo la apariencia inocente de la contabilidad de la parroquia de rutina, había revelado algo peculiar. Durante casi 15 años, Levenia había estado haciendo pagos mensuales, siempre la misma cantidad, a un lugar enumerado como Retiro Greenbrier, una institución modesta a millas de distancia conocida por alojar a los que el mundo había olvidado gemente. A primera vista, parecía una amabilidad, pero la señorita Marple no creía en las coincidencias, especialmente, no cuando ese mismo retiro había estado cerca de la última residencia conocida de Mildred Harris, el extesorero de la iglesia, que había desaparecido de la aldea años antes bajo una nube silenciosa de desgracia, despedido en silencio, recordado por casi nadie, y sin embargo, Levenia, que no tenía familia, ni conexiones habladas con la señorita Harris, había seguido pagando por su estadía con una consistencia inquebrantable, incluso después de que el nombre de la mujer se había borrado durante mucho tiempo de la memoria parroquial. Esto no era caridad, la señorita Marple creía, y no afecto. Esta fue una obligación, una deuda, o tal vez una transacción, segura y entendida. Una protección no se da libremente, pero se compra con el tiempo. Y ahora que los pagos se habían detenido, también tuvo Levenia. Entonces, la pregunta que provocó la mente de la señorita Marple, ya no era qué había sucedido, sino, quién finalmente había decidido que la protección se había vuelto demasiado costosa. ¿Quién había temido lo que la señorita Harris podría recordar si el dinero se detenía? ¿Y quién había decidido que el silencio de Levenia ya no se podía confiar? Porque el silencio, ella sabía, tiene un precio, y en el momento en que amenaza con hablar, se vuelve peligroso. La señorita Marple no hizo preguntas, aún no hizo comentarios a la criada que había encontrado el cuerpo, ni a la esposa del vicario que susurró sus condolencias con un poco de interés, simplemente regresó a casa, cerró la puerta de su salón, y abrió su cuaderno. Debajo del nombre de Margaret Hargreaves, escribió una palabra segundo. Significaba algo para ella. No es una respuesta, aún no, sino una posición en una secuencia, porque todo se estaba desarrollando ahora, como un juego de movimiento lento cuyas piezas habían estado jugando mucho antes de que alguien se diera cuenta. Y cuando la señorita Marple miraba por su ventana a los distantes tejidos del pueblo, sus pensamientos permanecían fijos no en el dolor de la muerte, sino en su simetría.
Levenia no había muerto con miedo, ella no había muerto por dolor, ella había muerto porque algo que sabía finalmente se había vuelto inconveniente, y la señorita Marple, en el profundo silencio de su mente, comenzó a sospechar, este no fue el final de algo, fue el comienzo. El reloj destrozado no habló de un accidente, habló de intención, de un momento congelado no por casualidad, sino por una mano que buscó reescribir el tiempo mismo. La señorita Halbrin, al igual que la señorita Marple en sus caminos, había sido durante mucho tiempo testigo de que la verdad rara vez llevaba una capa dramática. La mayoría de las veces se ocultaba en las esquinas cuidadosamente dobladas de lo mundano, en detalles demasiado perfectamente dispuestos, en silencios que demoraban un aliento demasiado tiempo. Cuando el reverendo Mollory se acercó a ella a la mañana siguiente, la cara pálida, los labios presionados alrededor de la preocupación no hablada, no solo llevó el diario del difunto Clara Westwood, sino un rastro de culpa que no tenía la intención de usar. El diario estaba en su mayoría lleno de minucias domésticas olvidables, cuentos de grosería, notas de lavandería, pequeños pensamientos sobre lirios y lluvia, pero ubicado entre una nota sobre el pulido de los candelabros de latón y una receta para mermelada de membrillo, había una línea que parecía grabada con un peso que la página en sí apenas pudo sostener. La verdad se vuelve pudrida cuando está enterrada demasiado tiempo. La tinta era más oscura, el guión más fuerte, como escrita con una mano temblando por la restricción en lugar del miedo. La señorita Halbrin lo leyó 3 veces antes de cerrar el libro lentamente, sus dedos persistiendo en la columna vertebral. Clara había llevado algo que no había erosionado simplemente su paz, sino que le había comido desde adentro, un secreto tal vez o el conocimiento de otra persona. No fue la desesperación lo que la llevó al final, pensó la señorita Halbrin, pero la inevitabilidad. Más tarde esa tarde, el señor Grady, la mitad de susurro sobre un estante de letras matasados, mencionó con curiosidad inactiva que el reloj de Clara, una pieza de plata delgada con filigrana floral, se había detenido precisamente a las 3:14. «Oh, no es así», dijo, «la mayoría de los relojes funcionan un poco cuando se dejan caer, a menos que sean rotos». El comentario cayó al aire como polvo, pero para la señorita Halbrin, golpeó tan fuerte como un grito. Ella solicitó una palabra tranquila con el agente Merrick, quien a regañadientes le permitió ver el objeto en cuestión. El reloj estaba frío y quieto, su cara de vidrio cedió hacia adentro, las manos se enrollaban al máximo, inmóvil, pero la carcasa trasera llevaba una mella pequeña, casi imperceptible, evidencia de fuerza, no de caída. Cuando se le preguntó si el reloj había estado en la muñeca de Clara, el agente admitió, tímidamente, que se había colocado sobre la mesa a su lado, y eso, para la señorita Halbrin, contó una historia mucho más escalofriante que cualquier confesión. Una mujer que vivía por rutina, que usaba su reloj incluso para el tendedero, nunca se lo habría quitado voluntariamente. El descanso fue deliberado, el tiempo fue escenificado, alguien había roto no solo el reloj, sino la narración de su muerte. Y cuando el tiempo en sí se manipula, rara vez es para proteger a la víctima, es para engañar a los vivos. La siguiente onda vino de la señora Greaves, quien mientras fingía recortar sus setos, había visto una confrontación fuera de la rectoría la mañana después del fallecimiento de Clara. Edwin Falk, el sobrino separado de Clara, se puso rígido, con la voz afilada, gesticulando furiosamente hacia el reverendo Mollory. Aunque las palabras fueron amortiguadas por el viento, la señora Greaves juró que la oración final de Edwin fue siseada como una maldición y dejó al vicario visiblemente sacudido. Para el mediodía, la historia se había especulado en espiral, disputas sobre una voluntad revisada, silenciosos pagos de dinero de los fondos de la iglesia, y quizás más inquietante, una serie de retiros misteriosos de la cuenta de Clara en las semanas previas a su muerte.
Y fue entonces cuando la señorita Halbrin, armada con fragmentos que nadie más se molestó en reconstruir, vio la imagen que se formaba debajo de la superficie. Clara no había elegido el silencio, su silencio había sido elegido para ella. El reloj había sido una señal, un desafío final disfrazado de rutina. Su cara rota era un grito sutil para cualquiera lo suficientemente perceptivo como para escuchar. Y en un pueblo donde todos pensaban que conocían la historia de todos los demás, las verdades más peligrosas siempre fueron las escondidas a la vista, detrás del suave tic de un reloj que nunca volvió a decir el momento adecuado. El antiguo edificio de la biblioteca en Halbert Lane siempre había llevado un escalofrío en las mentes de la gente del pueblo, un lugar que había envejecido con el tiempo pero que nunca se calmó realmente, como si observara todo en silencio, registrando secretos que nadie se atrevió a expresar. Cuando la señorita Constance Eversham descubrió una vieja llave oxidada escondida en el escritorio de su difunto hermano, su latón grabado con las iniciales T.E., un nombre que no podía colocar pero que agitaba recuerdos vagos y medio olvidados, comenzó a desarrollarse una cadena de eventos silenciosos. Extraños casos comenzaron a ondularse a través de la ciudad. Un jardinero encontró un par de tijeras de poda cerca de los setos traseros del jardín de la biblioteca, ya que no se había realizado jardinería durante semanas. Un niño regresó a casa susurrando sobre una dama de la biblioteca que le contó historias detrás de una puerta cerrada, a pesar de que nadie había entrado en las instalaciones ese día. El evento más inquietante se produjo días después, cuando se descubrió un diario oculto desde hacía mucho tiempo debajo de una tabla suelta en el piso de la sacristía de la iglesia, envuelto en hoyot, sus páginas amarillentas, pero la tinta afilada, cada entrada firmada con la misma misteriosa Masse.e por la señorita Eversham, conocida por su tranquilo intelecto y su calma inquebrantable, se sentó con el diario bajo la luz de la lámpara. Sus ojos se apoderaron de las últimas líneas escritas, que se abrían, casi apuñalaban la página, como si el escritor hubiera sabido que estaba corriendo fuera del tiempo. No se esconde en la oscuridad, espera detrás de lo que parece ordinario, y siempre está mirando. Las palabras le enfriaron la sangre, porque se hicieron eco de algo que su hermano había murmurado repetidamente en los días previos a su muerte. Las palabras descartadas como alucinaciones febrilmente en ese momento, pero ahora los patrones se estaban formando en su mente. Ella solicitó el acceso a la biblioteca sellada, y la cerradura se abrió con tanta facilidad, que era como si nunca hubiera sido cerrada. En el interior, el aire no era solo rancio, era pesado, grosero con el peso de las verdades retenidas. Los libros en los estantes no tenían títulos, solo las espinas se desvanecían a la nada, y en el centro de la habitación se encontraba una mesa con un libro abierto de páginas completamente en blanco, pero la tinta fresca aún permanecía en el aire. Debajo de la mesa, las marcas de arrastre débiles en el piso conducían a un panel bajado, y debajo de ella, una escalera estrecha hundida en la oscuridad. Ella no pidió a nadie, creía que algunas verdades solo se revelan en soledad. Con cada paso, el frío se profundizaba y el aire engrosado como la respiración se mantenía demasiado tiempo. En la parte inferior yacía una cámara de piedra llena de estantes de registros escritos a mano, cada página un secreto atado a alguien en la ciudad, cada nombre marcado con fechas, como si cada vida hubiera sido catalogada. En el centro, un esqueleto se sentaba desplomado en una silla de madera, una pluma todavía agarrada en sus dedos óseos, un reloj de pulsera agrietado congelado exactamente a las 3:17. A su lado se encontraba una taza de té de porcelana, débilmente fragante con lavanda, pero el aroma no era viejo, estaba fresco. La expresión de la señorita Eversham cambió por primera vez,
su rostro pálido bajo la luz dorada, porque ahora entendía que este lugar no era solo una biblioteca, era un libro mayor de los pecados de la ciudad, y alguien, en algún lugar todavía sabía cada palabra escrita aquí. Su hermano no había muerto de enfermedad, había muerto sabiendo algo, pero el verdadero terror golpeó solo cuando tocó la taza de té, porque todavía hacía calor. Alguien había estado allí antes que ella, y tal vez, todavía lo eran. La fotografía había sido devuelta a Eleanor Gray con un mensaje cortés pero deliberado. Mira nuevamente. Esta vez ella no lo examinó con los ojos de alguien que busca presencia, sino de ausencia. El reloj de sol se quedó estoicamente en el corazón del jardín cubierto de vegetación, su gnomón lanzando una sombra larga y estrecha que apuntaba bruscamente a un ángulo demasiado empinado para la temporada en cuestión. A primera vista, podría haber pasado desapercibido, un detalle inocuo, fácilmente descartado como un artefacto de tiempo o luz, pero Eleanor había pasado años decodificando la verdad del silencio, y aquí, el silencio tenía forma, la base del reloj de sol, donde el musgo debería haber caído y la edad debería haber dejado sus manchas, parecía antinaturalmente prístina, como si la piedra hubiera sido limpiada de la historia. No fue solo la ausencia de decadencia lo que la inquietó, era el débil defecto pixelado a lo largo del borde inferior, donde la hierba se encontraba con la piedra, un frotis torpe más familiar para el ojo moderno que el de archivo. Alguien había manipulado la foto, no para embellecerla, sino para enterrarla. Los dedos de Eleanor, ahora temblando ligeramente, rastrearon la esquina de la impresión donde casi se había borrado un pliegue, sugiriendo no solo la edición sino también el borrado intencional. Había visto esto antes en los archivos de bienvenida olvidados y las transferencias de tierras en disputa, las fotos manipuladas no por la estética, sino por la manipulación misma, una revisión calculada. Pero qué memoria se había alterado aquí, qué reveló la sombra original, tal vez un momento diferente del día, o más crucialmente, una persona que se quedó allí y desde entonces había sido borrada del registro. Si el tiempo en sí mismo pudiera falsificarse en una imagen estática, entonces también podría el significado que una vez llevó. Ese pensamiento solo hizo que Eleanor se detuviera. Tiempo, manipulado, no en cronología sino en narrativa. Luego estaba la carta, una pieza de papelería no firmada y frágil descubierta entre las páginas presionadas de un diario de botánica en la sección restringida de la biblioteca de la aldea, su contenido encubierto en el lenguaje de arrepentimiento, pero que hacía eco de la traición. Su prosa restringida no era romántica, era estratégica. La amargura incrustada dentro de su frase era demasiado precisa para ser sobre el amor perdido. Se trataba de la confianza violada, de estar despojado bajo la apariencia de eliminación educada. Faltaban las iniciales pero el tono era inconfundible. El nombre de Helena Marchand comenzó a rodear en la mente de Eleanor como un espectro. Una vez, una figura exigente en el consejo local, Marchand había desaparecido de la vida pública bajo vaga mala conducta que nunca se había cristalizado en cargos, pero Eleanor, a diferencia de la mayoría, siguió los senderos de papel no los susurros. Descubrió un libro mayor del mismo año, enterrado profundamente en un archivo sin clasificar, y encontró una donación, anónima, marcada solo con M, recordada en una mano con un florecimiento idéntico a la capital hecha, en el saludo de la carta. Esa donación se había suavizado sobre las cuentas faltantes, financió una repentina renovación de la comunidad y silenció una consulta creciente, todo sin hacer preguntas. Pero lo que más enfrió a Eleanor no era la transacción en sí, sino la historia que se había construido posteriormente, susurros de una aventura, una angustia privada, una figura trágica que se desvanece en silencio en el exilio. Era la cortina de humo perfecta.
Un pueblo obsesionado con sus propios dramas se había aferrado al escándalo, sin darse cuenta de que había sido diseñado precisamente para distraer. El romance era aceptable, la corrupción no lo fue, y aquellos que orquestaron el engaño sabían exactamente cómo enterrar la verdad debajo del suelo cálido del sentimiento fabricado. La foto, la letra, la sombra en el reloj de sol, no señalaban a la memoria, sino a la manipulación. Elena no había sido borrada por accidente, la habían escrito deliberadamente, sistemáticamente, sacrificada para proteger algo mucho más antiguo y profundo que el escándalo, algo que nunca había querido encontrarse, y sin embargo, Eleanor sabía la verdad no permanece enterrada, se detiene en trazas, en detalles, en el ligero arco de una sombra que se niega a coincidir con el sol. La señorita Eliza Harrow había dominado durante mucho tiempo el arte de parecer discreta, un cardigan desvaído aquí, una sonrisa distraída allí, pero, detrás de la gentil fachada, su mente trabajó como una trampa de bloqueo, deslizándose a través de décadas de engaño educado, y en este momento, fue el libro mayor de Saint Winifred del que comenzó a susurrar sus secretos, no en tinta, sino en ausencia los nombres borrados, las cantidades dejadas ambiguas, y una línea, fechada en el mes de julio de 1949, que se había raspado tan brutalmente que el papel se rasgó ligeramente por debajo de ella. La mayoría habría culpado al moho, la edad, o un error clerical. La señorita Harrow no lo hizo. Ella rastreó la rasgadura de una manera en que otros podrían leer una confesión, y desde ese punto, la narración comenzó a desentrañar, no como un escándalo de pasión, sino como una estrategia de silencio. La reciente muerte de Arthur Bellamy, el extesorero, y un hombre pensado inofensivo en su momento, había sido aceptada con los asentimientos y murmullos habituales, pero la señorita Harrow, presente solo como vecina pero alerta como testigo, señaló cuán rápido se había reemplazado el abogado local de su oficina, con una anotación sobre asignaciones especiales. Estos no fueron encubrimientos torpes, sino actuaciones ensayadas, organizadas durante décadas. Y no fue el dolor lo que había descifrado la compostura de Margaret Lee en el té conmemorativo, sino un reconocimiento repentino de que sus años de complicidad tranquila ya no eran suficientes. Y cuando la señorita Harrow invitó al círculo íntimo del pueblo, Dr. Fenwick, con su conciencia congelada, Irene March, cuyas subastas de caridad siempre parecían coincidir con los agujeros de presupuesto, y Leonard Bryce, el coro de coros que una vez dorado, ahora demacraba y estaba demasiado cuidado para su jardín a carcajadas de la hiedra. El gesto estaba disfrazado de tradición, té de manzanilla, galletas de limón, y las suaves risas de las salidas a medias, de un medio, pero debajo del encaje y la lavanda, algo más frío se agitó. Algunas verdades, comenzó, mientras las cucharas calladas y los ojos cautivados, no están ocultas, sino simplemente no dichas, porque por nombrarlas requeriría preguntar quién se benefició más al olvidar. Lo que siguió no fue una acusación, fue una autopsia de omisión, establecida con una claridad tan suave que nadie se atrevió a interrumpir. Ella habló de un niño nunca admitido formalmente, pero contabilizado en acciones de medicina, de un cajón cerrado en la sala del campanario donde los libros de contabilidad iban a morir de la segunda firma en la orden bancaria de 1952, dostreada y disfrazada para imitar la de Bellamy, pero inequívocamente coincidiendo con la mano del reverendo Kelsey, el amado patriarca cuyo retrato colgaba en el pasillo con ojos demasiado amables para la verdad. Resultó que el escándalo nunca había sido robo o incluso el cierre eventual del orfanato, había sido el entierro no registrado de un niño cuya presencia había amenazado con exponer un esquema de herencia ilícita, que abarcaba el fondo de ayuda de guerra. El amor no había sido el motivo,
La culpa ni siquiera había sido la correa, la fuerza impulsora había sido el miedo, no de ser atrapado sino de ser recordado, y ahora, mientras sus invitados se sentaban pálidos y aún, la señorita Harrow dobló la página final del libro mayor original, con su cuero agrietado, y dijo en voz baja, «Nadie está siendo acusado, pero algo largo enterrado ha comenzado a respirar nuevamente, y pensé que debería ser el primero en escucharlo». Debajo del suave silencio de la tarde del pueblo, donde el canto de los pájaros enmascaraba el peso de las verdades enterradas, la señorita Halden se sentó con una calma que desmentía la tormenta que sus palabras estaban a punto de despertar. Comenzó, no con acusaciones, sino con un hilo, uno que trazó a través de contables financieros desgastados por el tiempo, una donación marcada con una inicial críptica, y una serie de transacciones que parecían demasiado cuidadosamente cronometradas para ser una coincidencia. Lo que una vez se había considerado como un romance susurrado era, en verdad, un velo para una realidad mucho más fría, una apropiación indebida sistemática de los fondos de la Iglesia por un tesorero ahora ausente, enterrado debajo de la ilusión del escándalo. La carta descubierta en la sacristía había sido plantada no perdida, su elegante guión diseñado para encender la curiosidad y cambiar convenientemente la atención, pero la verdadera mala dirección no había sido romántica en absoluto, había sido financiera orquestada por alguien que conocía el poder de la distracción, Margaret Lennox, una vez pensada como enredada en el asunto. Simplemente había sido una centinela silenciosa, salvaguardando no sus propios secretos, sino los de alguien a quien había amado una vez, no con pasión sino con lealtad, del tipo que se une y los resuelve. Su colapso, reveló la señorita Halden, no había sido de vergüenza, sino por el peso de la comprensión de que la fortaleza de las mentiras que había ayudado a mantener su defensa ahora se desmoronaba. Luego estaba Clara Winthrop, desafiante, medida, casi invisible, cuya destrucción de archivos parroquiales, visitas regulares a un hogar de convalecencia oscura y curiosas donaciones caritativas contaban la historia de alguien que entendía cómo evitar que la historia fuera redescubierta. Su silencio no había sido comprado con dinero, sino con apalancamiento, ejercido suavemente, pero con precisión. El chantaje, en este pueblo, no usaba la capa de un villano, llevaba perlas y té, y sin embargo, la señorita Halden dijo, no era la codicia lo que había dejado que esto creciera, era herencia. Los secretos, como las reliquias, habían pasado de un reverendo a otro. El actual vicario, Thomas Elwyn, no había pecado en la escritura, sino en omisión, manteniendo la ilusión para proteger un legado no del todo suyo. El silencio en la mesa de la señorita Halden se hizo pesado cuando reveló lo que pocos habían adivinado, que Thomas no era simplemente un sucesor de la parroquia, sino su producto. Su madre, una vez desterrada en una desgracia tranquila, había sido apoyada desde lejos, su vergüenza oculta por la misma institución que la había juzgado. El reloj descubierto en la capilla, sus manos congeladas a una hora precisa, se había plantado para sugerir drama, pero de hecho había marcado el momento en que Clara creía que Margaret finalmente hablaría. La falsificación, la fotografía del sol e incluso el boletín de la iglesia con la lista de himnos alterada. Cada uno había sido diseñado para sembrar confusión, para enturbiar las aguas lo suficiente. Pero ahora, la marea había retrocedido. Cuando Thomas finalmente habló, su voz era un susurro arrancado de años de guerra interior. Ella era mi madre, dijo. Dijeron que protegería a la iglesia. Solo quería preservar lo que quedaba. Los ojos de la señorita Halden, gentiles pero resueltos, se encontraron con los suyos, y al preservar su vergüenza, permitiste que floreciera. Cuando el agente entró en la puerta, después de haber sido convocado no por indignación, sino por la tranquila pluma de la nota de la señorita Halden, Thomas Rose, no desafiando, sino en rendición,
como si hubiera entrado en una confesión que había ensayado en silencio durante años. No se intercambiaron palabras, no se ofrecieron resistencia. El agente, sintiendo el peso de lo que se había descubierto, lo trató no como un criminal, sino como un hombre que sale de debajo de un techo colapsante. Alrededor de la mesa, no había triunfo, solo el silencio aturdido. La señora Merriweather le daba los ojos, Lord Hemsworth miró el plato de pastel vacío, y la joven Alice Granger murmuró, pero siempre recordaba mi cumpleaños. La señorita Halden levantó su taza y bebió. Tragedias, dijo suavemente, no siempre comienzan con la maldad, a veces comienzan con el amor, mezclados, tácitos y demasiado orgullosos para pedir perdón. El viento revolvió la hiedra en la pared, y en ese jardín tranquilo, donde muchos habían llegado a chismes, una mentira larga finalmente se encontró con la luz. Debajo de las gruesas ramas de los viejos robles que se alinearon en las estrechas calles empedradas de St. Winifred's, donde cada piedra parecía soportar el peso de susurros olvidados e historias no contadas, la verdad nunca fue un visitante fuerte. No, la verdad aquí era paciente, como una capa de rubor, suave y usada con el tiempo, pero pesada con la carga de los años que se dedicaban a cubrir lo que el pueblo prefería dejar escondido. Se arrastró por las sombras de este pueblo tranquilo, casi pintoresco, que no se reveló en grandes confesiones o tierras dramáticas, sino en los silencios sutiles y deliberados que permanecieron demasiado tiempo en las esquinas de las conversaciones, en los silenciosos tonos de los feligreses que evitan ciertos mazos. Fue en el funeral de Eleanor Bryce, que el primer hilo de esta verdad comenzó a desmoronarse, no en el clamor del dolor, sino en el silencio inquietante que cubrió el verde de la aldea cuando los dolientes, los rostros familiares cuyos ojos se evitaron, se mantuvieron en la tumba sin adornos. El clima de ese día coincidió con el estado de ánimo, los cielos atrasados que se extendían sin cesar, una suave niebla que vela el mundo en gris como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. La señorita Ainsley estaba parada en la parte posterior de la capilla, su postura erecta y su mirada estable, aunque no eran las palabras ceremoniales que se hablaban sobre el lugar de descanso de Eleanor lo que llamó su atención, sino el silencio entre ellas. Eleanor no había sido una mujer de gran estatura en la comunidad, ni fue recordada por ninguna gran acción. Había pasado los años casi desapercibida, una figura cuya presencia solo se conocía a través del murmullo ocasional de un vecino o el susurro de sus faldas en los días de mercado. Sin embargo, mientras los aldeanos se paraban con los ojos arrojados hacia abajo, la señorita Ainsley observó una colección de pequeñas anomalías sutiles. El cuidador de la iglesia había mencionado casualmente el reciente fallecimiento de Eleanor, pero algo en su manera sugirió más, una incomodidad que no nació de luto, sino de algo mucho mayor y mucho más complicado. La señorita Ainsley sabía, como a menudo, que había historias grabadas en los pliegues del tiempo, y que esta era una historia que dejaba no contada. Después del entierro, con el pueblo volviendo lentamente a su ritmo regular de chismes y trivialidades, la señorita Ainsley se encargó de examinar las reliquias de la vida de Eleanor que quedó atrás. Las pertenencias de Eleanor se habían reunido apresuradamente, no con la reverencia que uno podría esperar, sino con la indiferencia de alguien que nunca había sido visto realmente. Entre las pocas posesiones que se encuentran en su pequeña habitación del ático desordenada, se encontraban cartas viejas, algunas sin abrir, otras medio destruidas por el tiempo. Junto a una fotografía vieja y descolorida, se usaba la imagen, sus bordes rizados como las páginas de un manuscrito olvidado. Sin embargo, lo que llamó la atención de la señorita Ainsley fue la inscripción en la parte posterior de la foto, cuya tinta se desvaneció mucho, pero aún legible en la luz suave. E.B.
1932 y debajo de ella, otro nombre, ligeramente garabateado. No fue la letra de Eleanor Bryce, era demasiado preciso, demasiado deliberado, y luego estaba la carta, matasellada hace décadas, que no había llegado a su destino. Cuanto más la señorita Ainsley se uniera, más claro se puso, Eleanor Bryce no era quien la aldea creía que era. De hecho, ella no era Eleanor en absoluto, no por nacimiento. De todos modos, el nombre que había adoptado, la vida que había construido, había sido una construcción tranquila, un disfraz, construido después de un escándalo demasiado desordenado para que St. Winifred's perdurara. Eleanor no había nacido en este pueblo, sino que había sido traída aquí cuando era niña, bajo un nombre diferente, un nombre que se había borrado cuidadosamente de todos los registros oficiales, un nombre olvidado por la mayoría, pero no por aquellos cuyos recuerdos aún podían llegar a un momento antes de que se reescribiera la historia de la aldea, y así, se reveló, lentamente como una flor que florece en la oscuridad tranquila. Eleanor Bryce había sido la hija de un asunto escandaloso, uno que había sacudido los cimientos de St. Winifred hace muchos años. Una mujer joven había dado a luz a un niño, y ante su propia desgracia, había desaparecido, dejando que su hija fuera criada bajo otro nombre por una familia cuya lealtad a la verdad era tan débil como la luz de la luna en una noche nublada. La verdadera historia se enredaba en mentiras, parcheada con la tranquila connivencia de aquellos que temían el peso de la exposición más de lo que temían el silencio. Pero la señorita Ainsley, siempre la observadora, sabía que incluso el tejido de engaño más enrollado podría deshacerse con paciencia y una voluntad de mirar más allá de lo que era claramente visible. El desmoronamiento de esta historia había sido tranquilo, y al final, no fue la señorita Ainsley quien lo reveló a la aldea en un alboroto público, sino a través de susurros, una reunión en el salón de la iglesia una noche lluviosa, donde se volvió la conversación, como lo hicieron todas las conversaciones de la aldea, al clima, y entonces, como si estuviera por accidente, a las peculiaridades del pasado de Eleanor. Al final, no hubo grandes confesiones. La señora Alcott, la amada viuda que una vez había servido té a todos los que pasaron por su puerta, admitió su parte en la verdad largamente convertida, pero solo con una voz tan tranquila como un suspiro. La historia del pasado de Eleanor, de cómo había sido escondida para proteger la reputación de una familia, fue reconocida no con vergüenza, sino con una triste aceptación resignada. Los aldeanos, a su vez, hicieron lo que siempre hicieron, cambiaron inquietamente y dijeron poco, pero la señorita Ainsley podía sentir el cambio en el aire. La verdad, muy velada en la sombra, finalmente había llegado a la superficie. Semanas después, cuando el sol se sumergió debajo del horizonte, la señorita Ainsley visitó el cementerio una vez más. El sol, una vez torcido y fuera de la alineación, al igual que la historia de Eleanor, se había enderezado. Su sombra ahora caía precisamente como debía. La restauración no había sido publicitada, ni celebrada, pero para la señorita Ainsley el cambio tenía un significado mucho mayor de lo que cualquier servicio podría transmitir. No fue una reparación, sino un pequeño acto de restauración, una forma de llevar simetría a un pueblo que había estado acostumbrado durante mucho tiempo a vivir a medias. El sol ya no se inclinó bajo el peso de la historia olvidada, siempre estaba destinado a ser, marcando el paso del tiempo de una manera que se sintió honesta, sin adornos y verdadera. La señorita Ainsley se detuvo en el jardín más tarde esa tarde. Sus tijeras se movían a través de las rosas con cuidado practicado. Sus pensamientos, como lo hacían a menudo, volvieron a la naturaleza de la verdad. Ella recortó un tallo particularmente terco y murmuró para sí misma: la verdad no está ordenada. No es algo que puedas doblar perfectamente como una manta. Se extiende como estas rosas,
con zarcillos que alcanzan las direcciones que nunca esperas. El pueblo se había enorgullecido durante mucho tiempo, pero debajo de la superficie de esta imagen cuidadosamente curada, las raíces de los secretos habían enterrado profundamente. Ahora, cuando la última de la luz se escapó, la señorita Ainsley sintió el peso de lo que se había descubierto, lo que siempre había sido oculto, y por primera vez en años, se permitió una pequeña sonrisa. El jardín, como la verdad, estaba creciendo salvaje y hermoso a su manera, y tal vez, ese fue el tributo más apropiado de todos. Con mucho cuidado, uno podría convencer a las rosas para que florezcan, aunque exigía paciencia y una reverencia que solo el tiempo podía fomentar. Mientras se hundió en su silla, doblando sus guantes con lentitud deliberada, la señorita Marple permitió que la quietud se apoderara de ella, una paz tranquila que parecía filtrarse en la tela misma de St. Mary's. El peso de los secretos enredados del pueblo, una vez tan pesados en el aire, parecía aligerarse, deslizándose como el vestigio final de una tormenta larga y opresiva. Las rosas de Margaret le venía, con su último pétalo cayendo de la vid, habían contado su historia, su delicado aroma ahora se mezcló con el crujiente aire de otoño, llevando consigo los susurros de algo que había sido enterrado durante mucho tiempo. El sundial también había regresado silenciosamente a su lugar legítimo, su sombra caía exactamente como estaba destinada, como si el tiempo mismo hubiera sido cosido nuevamente en la alineación, y con eso, el pueblo sintió como si también hubiera sido recentrado, recurrido de una manera que ninguno había anticipado, pero todo profundamente anhelado. El misterio que había perseguido a la gente de Santa María finalmente había sido enterrado, al igual que los que lo habían llevado en sus corazones. No fue el odio o la codicia lo que había dado a luz la tragedia aquí, no, era algo más frágil, más humano, es decir, del tipo que se esconde detrás de las intenciones más virtuosas, cada vez más pesado con cada año, sofocando a los que se atrevieron a mantenerlo enterrado. Margaret le venía, aunque nunca había buscado el centro de atención, había sido atrapada en la tranquila red de secretos, su vida se enroscó con la reverencia de aquellos que ocultaron sus verdades detrás de las mentiras bien intencionadas. Incluso el buen reverendo Aldrich, cuya voz era una fuente constante de consuelo para los aldeanos, había sido atrapado por las mismas sombras, envuelta en su propia versión de ocultamiento, demasiado temerosa de decir las palabras que podrían liberarlas a todas. No fue la malevolencia de las mentes criminales lo que había volcado sus vidas al revés, sino la tranquila devastación de no decir la verdad cuando podría haberlos salvado a todos. Y sin embargo, en medio de todo, estaba la señorita Marple, siempre vigilante, siempre paciente, sus agudos ojos nunca perdieron un solo detalle, nunca pasando por encima de las pistas más pequeñas. Su sabiduría, suave pero inquebrantable, había atravesado la niebla de secretos, revelando la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo, porque fue ella quien les recordó que el corazón de una persona, o un pueblo, no es un jardín ordenado y ordenado, no, es un lugar donde las malas hierbas de la duda, la culpa y el miedo se arraigan, donde las heridas ocultas se agitan debajo de la superficie, y donde los recuerdos no siempre son tan claros como deseamos que sean. Y sin embargo, como la luz que rompe las nubes más oscuras, la verdad siempre encuentra su camino, incluso si lleva años, incluso si eso significa pelar capas de pretensión y fachadas cuidadosamente construidas, la verdad siempre surgirá a la superficie eventualmente. Pero ahora, querido oyente, aquí hay un pensamiento para dejarlo reflexionando. ¿Qué pasaría si usted hubiera sido el que encontrara esa carta, escondida en los pliegues de la vestimenta de la iglesia, una sola página con solo una críptica meme en la parte inferior? ¿Qué habrías hecho con ella? ¿Lo habrías entregado,
sabiendo que los secretos que contenía cambiarían todo para el pueblo, o te lo habrías guardado para ti, permitiendo que el peso de su contenido se asiente en tu alma, inseguro de las consecuencias de exponer la verdad? Y quizás lo más revelador de todo, ¿por qué elegirías un camino sobre el otro? ¿Qué dice tu elección sobre ti, sobre tus creencias, sobre el secreto y la verdad, sobre la delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente nos encanta escuchar sus reflexiones y teorías sobre esta historia, ya que ayudan a iluminar los rincones ocultos del misterio para los demás. Sus palabras crean conexiones, provocan curiosidad, y a su vez, ayudan a otros a descubrir los secretos de Santa María y más allá. Si esta historia ha provocado algo dentro de ti, agitó tu amor por los misterios atemporales y el arte sutil de la deducción, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Hay muchos más misterios esperando ser desentrañados, y quién sabe, el siguiente podría ser uno que resuelvas, señorita Marple, por supuesto. Y si conoces a alguien que disfruta de un buen misterio, mejor servido con una taza de té humeante y un toque de lavanda, no dudes en compartir esta historia con ellos. Después de todo, un buen misterio es mejor compartido. Hasta la próxima, recuerda, mantén los ojos bien abiertos tu corazón, y siempre escucha los susurros del pueblo, porque en el cuestietes de palabras, a menudo se encuentran las verdades más profundas, y tal vez, te encontrarás en medio de un misterio que incluso la señorita Marple podría no ser capaz de resolver solo.